Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del monje budista Zen. El budismo, una antigua filosofía y religión que se originó en la India en el siglo VI a.C., ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Aunque no todos los seguidores del budismo lo consideran una religión en el sentido convencional, muchos encuentran en sus enseñanzas una sabiduría profunda y una guía para vivir una vida significativa. En este vídeo analizaremos algunas de las razones fundamentales por las cuales el budismo es percibido como una verdad auténtica por sus seguidores. Número 1. La naturaleza del sufrimiento. El budismo comienza su exploración de la verdad con la premisa fundamental de que la vida está marcada por el sufrimiento. Esta verdad es encapsulada en la primera de las 4 nobles verdades proclamadas por Siddhartha Gautama, el Buda histórico. Este concepto es conocido como dukkha en sánscrito, que se traduce comúnmente como sufrimiento o insatisfacción. Para comprender la naturaleza del sufrimiento según el budismo, es esencial reconocer que dukkha no se limita únicamente al dolor físico. Incluye una gama más amplia de experiencias, como el sufrimiento mental, la insatisfacción constante y la sensación de que las cosas no son perfectas o completas. El Buda identificó 3 aspectos principales de dukkha. 1. Dukkha dukkha. Este es el sufrimiento evidente y tangible, como el dolor físico, la enfermedad y la pérdida. 2. Samskara dukkha. Se refiere al sufrimiento causado por el cambio e impermanencia. Aunque a menudo buscamos la estabilidad, la realidad es que todo en la vida está en constante cambio, lo que puede generar ansiedad y estrés. 3. Viparinama dukkha. Este tipo de sufrimiento se experimenta debido a la insatisfacción causada por no obtener lo que deseamos o perder lo que valoramos. La idea fundamental es que, al reconocer y comprender la naturaleza del sufrimiento, los individuos pueden trabajar hacia su liberación. El budismo no sugiere una negación del sufrimiento, sino una comprensión profunda de su origen y una respuesta sabia para superarlo. La práctica budista invita a los seguidores a cultivar la atención plena para observar directamente el sufrimiento en sus diversas formas. A través de la meditación y la reflexión, se busca desarrollar una comprensión clara de cómo el deseo y el apego contribuyen al sufrimiento, allanando el camino hacia la liberación de esta cadena. En definitiva, la primera noble verdad del budismo es un recordatorio de que el sufrimiento es una parte inherente de la existencia humana, pero también es el punto de partida para el viaje hacia la liberación y la iluminación. La atención consciente y la comprensión profunda de la naturaleza del sufrimiento son piedras angulares en el camino budista hacia una vida más plena y significativa. Número 2. La impermanencia. La segunda noble verdad en el budismo aborda la causa del sufrimiento, identificándola como el deseo y el apego. Esta verdad nos invita a reconocer que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a cosas que inevitablemente cambian. La impermanencia, conocida como anicca en sánscrito, es uno de los principios fundamentales que subyacen en la cosmología budista. Según el budismo, todo en la existencia es impermanente. Nada permanece igual, y todo está sujeto a cambio. Esta realidad se aplica tanto a objetos materiales como a experiencias emocionales. Por ejemplo, las posesiones materiales, las relaciones y hasta nuestro propio cuerpo están en constante transformación. La comprensión de la impermanencia tiene profundas implicaciones en la forma en que percibimos y nos relacionamos con el mundo. Al aceptar la naturaleza transitoria de todas las cosas, los practicantes del budismo pueden liberarse del sufrimiento causado por la resistencia al cambio. La resistencia y el apego a las cosas que inevitablemente cambiarán generan sufrimiento. Al reconocer y aceptar la impermanencia, se allana el camino para una relación más equilibrada y armoniosa con la realidad. Número 3. El camino óctuple. La tercera noble verdad introduce el camino para superar el sufrimiento, el noble óctuple sendero. Este sendero es una guía práctica y ética que abarca 8 aspectos interrelacionados. A través de la aplicación consciente de estos aspectos, se busca transformar la mente y el comportamiento, allanando el camino hacia la liberación del sufrimiento. Los 8 aspectos del noble óctuple sendero son: 1. Recta comprensión. Sammaditi. Comprender la realidad tal como es, reconociendo la impermanencia, el sufrimiento y la no existencia de un yo permanente. 2. Recta intención. Samma sankappa. Cultivar pensamientos y actitudes positivas, caracterizados por la renuncia, la benevolencia y la compasión. 3. Recta acción. Samma kammanta.
Adoptar un comportamiento ético, evitando acciones dañinas y promoviendo la benevolencia. 4. Recta palabra. Sammavaka. Hablar con sinceridad y de manera constructiva, evitando la falsedad y la difamación. 5. Recta ocupación. Sammaeyive. Ganarse la vida de una manera que no cause daño a otros, eligiendo profesiones éticas. 6. Recta esfuerzo. Sammavayama. Cultivar una voluntad persistente para eliminar los estados mentales negativos y desarrollar los positivos. 7. Recta atención. Sammasethi. Desarrollar una atención plena en el momento presente, observando los pensamientos y sensaciones sin apego ni aversión. 8. Recta concentración. Sammasamadhi. Desarrollar una mente enfocada y tranquila a través de la práctica meditativa, alcanzando estados de absorción mental jhana. Estos 8 aspectos se consideran interdependientes, y su práctica conjunta es esencial para el desarrollo holístico del individuo. El noble octuple sendero representa un mapa práctico para cultivar una vida ética, mentalmente disciplinada y centrada en la sabiduría, allanando el camino hacia la liberación del sufrimiento y la consecución de la iluminación. Número 4. La compasión y la no violencia. La compasión y la no violencia son principios fundamentales en el budismo, influyendo en la conducta ética de los practicantes y en la forma en que se relacionan con el mundo. Estos principios encuentran su expresión en la práctica budista conocida como mete o amor benevolente, que se traduce comúnmente como compasión amorosa. La compasión, en el contexto budista, va más allá de la simple empatía. Implica un profundo deseo de aliviar el sufrimiento de todos los seres, sin discriminación. Los practicantes del budismo son alentados a cultivar la compasión no solo hacia aquellos a quienes aman, sino también hacia aquellos con quienes pueden tener desacuerdos o incluso conflictos. La no violencia, o ahimsa, es otro principio central en el budismo, compartido con otras tradiciones como el hinduismo y el jainismo. Ahimsa implica abstenerse de causar daño a cualquier ser consciente, ya sea físico, verbal o mental. Este principio se aplica tanto a las acciones individuales como a las estructuras sociales más amplias. La no violencia en el budismo se conecta directamente con la comprensión de la interconexión de todas las formas de vida. Estos principios éticos tienen implicaciones prácticas en la vida cotidiana. Los practicantes budistas pueden adoptar dietas vegetarianas o veganas, rechazar la participación en actividades que causen daño a otros seres y esforzarse por resolver los conflictos de manera pacífica. La compasión y la no violencia no solo son consideradas virtudes morales, sino también como vías para purificar la mente y avanzar hacia la iluminación. Número 5. La práctica de la meditación. La meditación es una parte integral del budismo, y se considera una herramienta crucial para el desarrollo espiritual y la comprensión profunda. Aunque existen diversas técnicas meditativas, la atención plena es una de las prácticas más destacadas en el budismo. La atención plena implica dirigir la atención consciente hacia la experiencia presente, sin juzgar ni apegarse. A través de la observación directa de los pensamientos, sensaciones y emociones, los practicantes buscan desarrollar una comprensión más clara de la realidad y desvincularse de las reacciones automáticas basadas en el deseo y la aversión. Otras formas de meditación en el budismo incluyen la meditación de concentración, samadhi, donde se focaliza la mente en un objeto específico para alcanzar estados de calma profunda, y la meditación vipassana, que busca una comprensión directa de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo permanente. La meditación no solo se practica en la quietud, sino que también se integra en la vida diaria. Los practicantes son alentados a llevar la atención plena a todas sus actividades, desde caminar y comer hasta interactuar con los demás. La práctica constante de la meditación es vista como un medio para transformar la mente, cultivar la sabiduría y avanzar en el camino hacia la iluminación. Número 6. La sabiduría de la vacuidad. La sabiduría de la vacuidad, conocida como sunyata en sánscrito, es un concepto fundamental en el budismo Mahayana, una de las principales ramas del budismo. Esta enseñanza desafía las concepciones convencionales de la existencia sólida e inmutable, proclamando que todas las cosas carecen de una identidad intrínseca y permanente. La vacuidad no implica la negación de la existencia, sino más bien una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad. En el budismo, se enseña que todas las cosas son interdependientes y condicionadas. Nada existe de manera aislada, todo está en constante relación y cambio.
La vacuidad sugiere que las cosas no tienen una existencia inherente o autónoma, sino que su ser está interconectado con el tejido mismo de la existencia. Esta enseñanza es especialmente relevante en la comprensión de la naturaleza del yo. El budismo sostiene que la identidad que atribuimos a nosotros mismos es una construcción mental, y al comprender la vacuidad de esa identidad, se puede liberar de la ilusión del ego sólido y permanente. La práctica de contemplar la vacuidad no solo es un ejercicio intelectual, sino también una meditación profunda para percibir directamente la naturaleza de la realidad. La sabiduría de la vacuidad es vista como una herramienta esencial para deshacerse de las concepciones erróneas y alcanzar una comprensión más profunda de la verdad última. Número 7. La búsqueda de la iluminación. La búsqueda de la iluminación es la meta última del budismo. La iluminación, también conocida como nirvana, representa la liberación del ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, samsara. Alcanzar la iluminación implica la superación completa del sufrimiento y la realización de la verdadera naturaleza de la realidad. La iluminación no se ve como un estado lejano o inalcanzable, sino como un potencial innato en cada ser. Los practicantes del budismo creen que a través del noble óctuple sendero, la comprensión de las 4 nobles verdades, la práctica de la meditación y la cultivación de la compasión, uno puede purificar la mente y avanzar hacia la iluminación. La experiencia de la iluminación es a menudo descrita en términos de una transformación radical de la conciencia. La mente liberada de las ilusiones del ego y del sufrimiento experimenta una profunda paz, dicha y comprensión. En la iluminación, se realiza directamente la naturaleza interconectada y transitoria de todas las cosas. La búsqueda de la iluminación implica un compromiso continuo con la práctica espiritual y el desarrollo personal. Los practicantes aspiran no solo a su propia liberación, sino también al bienestar de todos los seres. La iluminación es vista no solo como un logro individual, sino como una contribución al bienestar de la humanidad y al despertar colectivo. En última instancia, la búsqueda de la iluminación es el viaje hacia la verdad última y la realización de la plenitud de la existencia. En conclusión, el budismo ofrece una visión única de la verdad basada en la observación directa de la realidad y la comprensión profunda de la naturaleza humana. Sus enseñanzas prácticas, centradas en la compasión, la meditación y la comprensión de la impermanencia, han resonado con millones de personas a lo largo de los siglos. Para aquellos que buscan una guía para la vida que abrace la verdad universal y promueva la paz interior, el budismo continúa siendo una fuente de inspiración y sabiduría temporal. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de cualquier novedad.